Hola y bienvenido al canal del Viaje del Héroe. Hoy seguimos soñando, seguimos hablando de sueños, del arte de soñar, como ya veníamos hablando en los vídeos anteriores. Entonces, ahora nos vamos a meter de verdad en harinas, en el trabajo con los sueños, en la interpretación. Entonces, nos vamos a situar. Nosotros nos levantamos, nos despertamos, antes de levantarnos nos despertamos, recordamos mentalmente el sueño, tenemos nuestra libreta en la mesilla de noche, ¿vale? En boli, y nos ponemos a escribir el sueño en nuestra preciosa libreta. Con la fecha, pues lo escribimos, recordar que habíamos dicho que si no lo recordamos entero, empezamos por el último trozo, apuntando la última parte del sueño, y luego nos vamos tirando de la manta hacia atrás, hacia atrás. ¿Vale? ¿Que recordamos todo lo anterior? Fenomenal. ¿Que no lo recordamos? No pasa nada. Eso sí, si hemos empezado de atrás adelante, cuando hemos terminado, lo reescribimos otra vez, de adelante a atrás, hasta, o sea, del principio al final, para tenerlo coherente y completo. Luego le ponemos un título, que no hace falta que seamos súper literarios o súper periodísticos, que simplemente he soñado con el cine, que he soñado con una montaña. Ya está, ¿vale? Y entre paréntesis ponemos una fecha, la fecha en la que no hemos soñado, y entre paréntesis ponemos al lado de la fecha lo que nos ha pasado en ese día, en el día anterior, para recordarlo, por si acaso cogemos el sueño mucho más tarde, porque ahora no tenemos tiempo de despertarlo, porque se me ha olvidado, o sea, no me inspiro, lo que sea, y para cuando volvamos a él recordar qué nos estaba sucediendo en este momento, ¿vale? Y empezamos. ¿Cómo empezamos la interpretación? Tenemos que conseguir bolígrafos de diferentes colores, incluso rotuladores, pero mejor bolígrafos porque para que escriba finito y bien, que no sea una guarrada, ni que no entendamos nada, ¿vale? Entonces, ya una vez con los bolis de colores, que no hace falta que sean de muchos colores, con que tengamos uno rojo y uno azul, uno rojo y uno verde, es suficiente, ¿vale? O negro, no voy a poner, como queráis, ¿vale? Y nos ponemos ya a trabajar. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta en un sueño, cuando cogemos el sueño? ¿Vale? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el contexto del sueño. Y el contexto del sueño puede ser el trabajo. Que ya os dije que todas las personas que empiezan un proceso terapéutico, al principio los sueños todos hablan de su trabajo, se sitúan en el trabajo. Entonces, ¿qué es el trabajo? Lo que yo me tengo que trabajar a nivel espiritual, porque ya lo dije en los pasados vídeos de los sueños, el trabajo con los sueños es el trabajo con nuestro espíritu. Entonces, todos los sueños nos están hablando de nuestra parte espiritual, de nuestra parte emocional. Vale, entonces, si sueño con el trabajo, es lo que yo me tengo que trabajar, ¿vale? Si sueño con casas, es mi personalidad o mi ser. ¿Cómo lo sabemos si es mi personalidad o mi ser? Nos lo va a dar el contexto del sueño y también nuestra intuición, porque también una cosa que tenemos que tener en cuenta un montón es la intuición, ¿vale? Tenemos que estar muy, muy, muy conectados a lo que sentimos de ese sueño, a lo que sentimos del sueño, ¿vale? A la sensación que hemos tenido, cuando nos ponemos a trabajar con el sueño, ¿qué nos llega? ¿Qué emociones nos llegan? ¿Qué imágenes nos llegan? A lo mejor nos llega una canción, a lo mejor nos llega un olor, a lo mejor recordamos un viaje. Todos esos son filtros subjetivos que conectan con nuestro tercer ojo, con nuestra intuición, ¿vale? Y que nos están diciendo, con un golpe es nuestro sexto sentido para decirnos, esto tiene que ver con esto o que con lo que significa para mí esto. Incluso cuando interpretamos el sueño de otra persona, también tenemos que tener en cuenta esos golpes de intuición, que a veces pues, nos viene otra persona. ¿Qué tiene que ver eso con el sueño de esa persona a la que le estamos interpretando el sueño? Que lo que significa para mí la persona que me ha venido intuitivamente tiene que ver con el sueño. ¿Vale? Pero bueno, eso lo explicaré si no más adelante. Ahora mismo nos vamos a centrar en el contexto. Una casa yo os digo que puede ser la personalidad o el ser. Si es nuestra casa actual, nos está hablando de nuestra personalidad, porque es lo que tenemos súper consciente en estos momentos. Si es nuestra casa de la infancia, puede ser que la casa de la infancia tenga más que ver con el ser,
O a lo mejor sigue siendo la personalidad. Eso habrá que verlo, ¿vale? Pero tiene que ver, en cualquier caso, si es nuestra casa de la infancia, tiene que ver con nuestro ser infantil, con nuestro niño interior, con nuestro pasado, ¿vale? Dentro de la casa, bueno, también podría ser la casa de otra persona. Entonces, lo que tenemos que ver qué significa para nosotros esa persona es lo que nos está hablando de una parte de nuestro ser y de una parte de nuestra personalidad. ¿Vale? Si el sueño se desarrolla en el salón, nos está hablando de nuestro mundo social, de nuestros amigos, de cómo nos relacionamos con nuestros amigos. Si el sueño se desarrolla en la cocina, nos está hablando del mundo emocional, nos está hablando de cómo nos nutrimos, de nuestro campo emocional. Normalmente puede estar, la cocina está relacionada también con nuestra madre, ya sea con nuestra madre real, ¿vale? O con nuestro arquetipo de madre interior, ¿vale? Es decir, con el amor incondicional, cómo nos amamos, cómo nos nutrimos, cómo nos cuidamos. Si el sueño se desarrolla en el cuarto de baño, es como nosotros nos limpiamos, cómo limpiamos las cosas tóxicas en nosotros, cómo limpiamos lo que nos atasca exactamente. Vale. Si el sueño se desarrolla en nuestro cuarto, en nuestra habitación, nos está hablando de cómo intimamos con los demás, de cómo nos fusionamos. Y si el sueño se desarrolla en el cuarto de nuestro hijo, por ejemplo, nos está hablando de nuestros proyectos personales, de nuestro niño interior, pero sobre todo de nuestros proyectos personales. Esos son las casas, ¿vale? Los elementos. Si el sueño se desarrolla en el aire, con temas de aire, ¿vale? Porque volamos o porque estamos en un aeropuerto o con aviones, ¿vale? O hace muchísimo viento en el sueño y lo más importante es que hace una ventisca y un vendaval tremendo. Nos está hablando del área mental, de nuestra área mental, ¿vale? Si se desarrolla en el agua, nos está hablando de nuestra área emocional. Si se desarrolla en el fuego, con el fuego, ¿vale? Se nos está hablando del espíritu, de la materia, del espíritu. Son temas espirituales. Y si se desarrolla en la tierra, nos está hablando de la materia, de nuestro mundo material. Vale. Luego están los medios de transporte. Los medios de transporte nos hablan de cómo nos conducimos, de cómo nos movemos por la vida. Entonces, va a depender el elemento del medio de transporte. Es decir, si estamos hablando de transportes de tierra, nos está hablando de cómo nos conducimos en la materia. Si es un coche, el protagonista del sueño o el medio por el que nos movemos en el sueño, que muchísima gente sueña con el coche, es muy súper frecuente soñar con el coche, conduzcas o no conduzcas. Vale, si conduces ya no te quiero ni contar. ¿Cómo sueñas con el coche? Siempre. Pues de lo que nos está hablando es del vehículo con el que nosotros nos movemos en el mundo material. ¿Y eso qué significa? Nos está hablando de nuestro ego, de nuestra personalidad, de nuestra máscara, de nuestra identidad personal, de lo que nosotros nos creemos que somos y cómo nos presentamos ante los demás, el ego. ¿Vale? Si son autobuses, aparecen autobuses en el sueño, cogemos un autobús, nos está hablando de arquetipos que tenemos que incorporar y arquetipos que tenemos que soltar de nuestra tabla redonda, de nuestra psique. ¿Vale? Es decir, patrones de conducta o existencia que tenemos que incorporar porque el autobús para en paradas y se van subiendo personas y también se bajan otras. Es decir, tenemos que soltar, tenemos que transformar. Si nos está hablando del tren, por ejemplo, nos habla del destino, de lo que está en nuestro plan divino, aterrizar, traer a tierra, bajar a tierra, materializar, ¿vale? Otros medios de transporte. Si estamos hablando de barcos, es como nos movemos en el mundo emocional, ¿vale? Si estamos hablando de aviones o de helicópteros, es como nos movemos en el mundo mental. Y si estamos hablando de naves espaciales,
¿vale? Que puede ser que en este momento hay mucha gente que esté soñando con naves espaciales o con cohetes. Nos está hablando de cómo nos movemos en el mundo espiritual. Pero todo esto es verdad, a no ser que nosotros trabajemos en el mundo del transporte. Si una persona trabaja en el tren, ¿vale? En Renfe, evidentemente el sueño no le está hablando, no le está hablando del destino. A lo mejor sí, cuidado, habría que verlo porque tenemos que tener muy en cuenta quién lo sueña y su biografía. Entonces, a lo mejor sí le está hablando de su destino, pero sobre todo lo que le va a estar hablando, si esa persona trabaja en la Renfe, es de su trabajo personal, de lo que se tiene que trabajar él, ¿vale? Si la persona trabaja en Iberia, lo mismo, ¿vale? En Iberia, una aerolínea, lo mismo. En el aeropuerto, los aviones no le están hablando, no le tienen por qué estar hablando de cómo se mueven en un mental, sino de lo que se tiene que trabajar a nivel personal. Si la persona trabaja en una compañía de cruceros, pues le está hablando el sueño del barco de lo que se tiene que trabajar a nivel, o sea, ella misma, a lo mejor a nivel emocional, a lo mejor a nivel emocional, pero a lo mejor no, porque esa persona trabaja en una línea de cruceros, pues está súper acostumbrada a los barcos, con lo cual el barco es su trabajo personal. Y si esa persona trabaja en el programa espacial secreto o es ingeniero de naves espaciales, que yo os digo que no me he encontrado todavía ninguna persona que trabaje en el programa espacial secreto, por lo menos en mi consulta no. He conocido a Corey Good, pero esto es otro asunto. Vale. Esa persona, pues el sueño le está hablando de lo que se tiene que trabajar él. ¿Vale? Otros sitios, por ejemplo, lugares públicos como por ejemplo una cafetería. Pues una cafetería nos está hablando de qué me alimenta emocionalmente a mí y cómo me relaciono con mis amigos en mi área social. Si el sueño con un restaurante es cómo me estoy alimentando emocionalmente. Vale, porque estamos hablando de comida y la comida es nutrición y es lo que me nutre a mí. Y lo que me nutre siempre es emocional. Vale, si soñamos con mercados o centros comerciales o con tiendas de ropa, ¿vale? O con una calle que es muy comercial, nos está hablando de que yo me estoy buscando, de que yo me estoy buscando a mí misma, que esa persona está en búsqueda de sí misma. Es muy frecuente también al inicio de una terapia soñar con centros comerciales, con mercadillos, con tiendas, ¿vale? Porque esa persona se está buscando a ella misma, está buscando otras partes de ella misma. Si, por ejemplo, soñamos con ropa, nos está diciendo cómo nosotros nos estamos buscando, ¿vale? Pero estamos buscando una forma nueva de relacionarnos con el otro, de mostrarnos al otro, ¿vale? Porque la ropa es como nosotros nos mostramos, es nuestra imagen. Si soñamos con viajes, nos está hablando de transformaciones, de cambios interiores. Si es un viaje a un lugar muy lejano, nos está hablando de una gran transformación. Y si es un viaje a un lugar más corto, o sea, de más corta distancia, nos está hablando de un cambio más pequeño, más cotidiano. Y luego tenemos que ver qué significa ese viaje. ¿Qué significa ese viaje? Primero, para la persona que lo sueña, ¿vale? Porque no es lo mismo hablar del lejano oriente, ¿vale? Y si yo sueño con el lejano oriente, lo primero que tendríais que preguntarme, ¿tú has estado en el lejano oriente? ¿Y dónde has estado del lejano oriente? ¿Y qué idea tienes tú del lejano oriente? Entonces, yo os diré mi idea del lejano oriente, por mi experiencia vivida en el lejano oriente. Pero si la persona no ha estado, si yo no hubiera estado en el lejano oriente, es lo que a nivel colectivo significa el lejano oriente. Bueno, si soñamos con ciudades, pueblos o barrios, son estructuras de pensamiento, es decir, cómo nosotros pensamos, qué pensamos acerca de algo, qué pensamos obviamente inconscientemente, porque en los sueños nunca nos va a hablar de lo que pensamos conscientemente. Vale. Entonces tenemos que ver otra vez qué es esa ciudad para nosotros, qué es ese barrio para nosotros, qué es esa calle para nosotros, qué es ese pueblo para nosotros a nivel personal y luego unirlo a lo colectivo. Hoteles. Si soñamos con hoteles, porque hay mucha gente que sueña con las vacaciones, doradas vacaciones. Soñamos que estamos de vacaciones en un hotel. Pues un hotel habla de arquetipos
nuevos que vamos a incorporar, que tenemos que incorporar en nosotros. ¿Vale? Porque cuando vamos a un hotel hacemos cosas diferentes, o sea, tenemos una vida muy diferente a la que tenemos en nuestra vida cotidiana en nuestras casas. Y hacemos planes completamente diferentes y no limpiamos y no hacemos la comida, comemos de restaurante, con lo cual cuando soñamos con un hotel nos habla de arquetipos nuevos que nosotros tenemos que incorporar o estamos incorporando. Vale. Si son escenarios en la naturaleza, pues los bosques nos están hablando de lo más profundo de nuestro inconsciente y de partes, es decir, de partes desconocidas de nosotros mismos. Como es tierra, nos está hablando de algo material, partes desconocidas de nosotros mismos en el mundo material, ¿vale? En el mundo de la realidad. Si es un campo abierto, nos está hablando de lo que yo muestro, de lo que para mí, de los horizontes que yo tengo, de mis perspectivas, pero que son más conscientes, y de lo que yo muestro a los demás, ¿vale? De lo que está abierto en mí. Si son jardines, es de lo que yo tengo conscientemente controlado, de lo que las partes de mí, ¿vale?, que están controladas. No tanto que sea consciente de ellas, porque ya os digo, es lo que tengo, siempre estamos hablando en sueños de lo que yo tengo en el inconsciente, pero hay partes de mi ser que tengo más controladas, más cerca, más metidas en cercas, en verjas, valladas. Vale. Si es la playa, nos está hablando de hacer consciente el inconsciente. Vale. Si soñamos con un río, estamos hablando de lo que tenemos que soltar, fluir. Vale. Por ejemplo, si los escenarios son, el contexto son deportes, está hablando de aquello en lo que nos tenemos que entrenar. Es decir, aquello que tenemos que practicar. Entonces, cada deporte va a hablar de algo, un aspecto que yo tengo que entrenar. ¿Vale? Y luego también en los deportes es bastante, o sea, se sueñan las personas que, soñamos con deportes, las personas que son deportistas, y sueñas con el deporte que tú tienes como más cerca del consciente, ¿vale? Que una persona esquía, pues soñará con la nieve, con esquís, con el mundo del esquí. Evidentemente va a cambiar de un deporte a otro, porque el esquí, aparte de lo que si yo esquío, lo que va a significar para mí el esquí, también tengo que tener en cuenta que es la nieve, y la nieve es abundancia y emociones congeladas. Pues también tengo que tener en cuenta ese aspecto. O sea, vamos a tener que tener en cuenta el aspecto que está vinculado al deporte. Entonces, muchas veces el elemento, si son deportes de tierra, si son deportes de agua, si son deportes de aire, etc. ¿Vale? Bueno, si estamos soñando con el teatro, que vamos al teatro o hacemos una obra de teatro, eso nos está hablando de que algo es mentira. Hay algo que está ocurriendo para nosotros que es mentira, que no es real y que estamos montando un drama de una situación. El cine nos está hablando de proyecciones, de cómo nosotros nos proyectamos o proyectamos nuestro mundo emocional, nuestro mundo espiritual, en otras personas, en otras situaciones. ¿Qué película te estás montando? Pues esto. Por eso soñamos con películas. ¿Vale? Si no, una persona es actriz y trabaja en el teatro o trabaja en el cine, pues entonces el cine y el teatro les está hablando de su trabajo, de lo que se tiene que trabajar. Y luego podríamos coger el símbolo de lo que es a nivel colectivo el cine o el teatro. ¿Vale? Bueno, las iglesias o lugares de culto nos está hablando de lo espiritual. El contexto es lo espiritual. Y los hospitales nos están hablando de una parte que tenemos enferma y tenemos que sanar, es decir, de lo que nosotros tenemos que sanar a nivel interior. Vale, esto es el contexto, que ya con el contexto sabemos un montón, nos sitúa totalmente en el sueño. Luego están los personajes, que es la parte más difícil de trabajar con los sueños. ¿Por qué? Porque los personajes, para sacarlos, es donde tenemos que hacerle muchísimas preguntas a la persona que sueña.
Y lo que es muy difícil a veces cuando empezamos a analizar los sueños es analizárnoslos a nosotros mismos, porque un personaje para nosotros puede significar a la vez muchas cosas, sobre todo si es un personaje muy cercano. Pero es el contexto del sueño que nos va a decir qué significa y cuál es el significado que tenemos que escoger. Entonces, si los personajes son conocidos, tenemos que ver qué significa para nosotros esa persona. Si es mi madre, si es mi padre, si es mi pareja, si es mi hermana, si es mi hijo. ¿Vale? ¿Qué significa para ti tu hijo? ¿Qué significa para ti tu madre? O sea, ¿cómo es tu madre? ¿Cómo es tu hijo? Si son personajes desconocidos, ¿vale? Porque no los reconocemos, tenemos que ver cuál es su género, si es un hombre o una mujer, y qué hace en el sueño, porque, ¿vale? Y, por ejemplo, si es una persona, si es un ladrón, pues ya nos está dando, su oficio nos está dando la clave, ¿vale? Porque que nos está robando la energía en nuestra vida. Si esa persona ayuda o no ayuda o agrede, eso nos va a dar también la clave. Pero otra cosa que nos podemos hacer es conectarnos con el sueño, decir a la persona que sueña que se conecte de nuevo con el sueño emocionalmente, que le vuelva a ver y que le diga si le recuerda a alguien. Y si le recuerda a alguien, lo que significa ese alguien para él es lo que está representando ese personaje. Vale, si son personajes conocidos, pero famosos, volvemos a hacer lo mismo. ¿Qué significa, por ejemplo, sueñas con el rey de España? ¿Qué significa para ti el rey Felipe? Pues para mí lo que significa el rey Felipe, yo al rey Felipe le veo como el príncipe, por ejemplo, una persona puede decir, yo al rey Felipe le veo como el príncipe de Asturias, que es lo que fue durante muchísimos años, y es una persona que yo la veo espontánea y divertida. Vale. Pero el príncipe de Asturias ahora mismo es el rey de España, por lo cual estamos soñando, siempre es la actualidad, recordamos, y siempre nos habla de la actualidad, los sueños. Entonces, tenemos que tener en cuenta la figura del rey de España, ¿vale? Que nos está diciendo que yo tengo que ser, yo soy el monarca de mi vida, ¿vale? Yo soy el rey de mi mundo personal. Y luego lo que significa para esa persona el rey, o sea, Felipe, que ya nos ha dicho que es el príncipe de Asturias, es alguien jovial, espontáneo, divertido. Entonces, yo soy el rey de mi mundo personal y gobierno mi vida, reino en mi vida con alegría, con espontaneidad, con naturalidad. ¿Vale? Bueno, también podríamos hablar si esa persona está vinculada con el Principado de Asturias. Si esa persona está vinculada al Principado de Asturias, y yo estoy pensando que yo estoy vinculada al Principado de Asturias porque mi padre es asturiano, ¿vale? Tendríamos que hablar de lo que significa para esa persona Asturias. Y también podríamos tener en cuenta Asturias, ¿vale? Porque ella había hablado del príncipe de Asturias. Cuando a una persona le preguntamos por sus sueños y nos empieza a hablar, lo que nos cuente y la reacción que tenga, eso es muy importante, está siendo simbólico del sueño, nos está dando datos del sueño. Entonces, si una persona me dice que el rey de España es el antiguo príncipe de Asturias, tengo que tener en cuenta Asturias. Y tengo que preguntarle por fuerza qué es Asturias. Y resulta que muchas veces haber en Asturias, o como en mi caso, que estamos hablando de mi padre. Entonces, como yo estoy hablando de mi padre, ¿vale? El rey de España, que es el príncipe de Asturias, me está hablando de qué aspecto de mí, en qué aspecto yo tengo que gobernar, mi parte mental, mi autoridad, que es lo que es mi padre, porque es el príncipe de Asturias. ¿Cómo lo tengo que hacer? Con naturalidad y divirtiéndome. ¿Vale? Bueno, luego tenemos que ver qué símbolos hay, objetos, animales, símbolos. Si estamos en casa aparece una mesa, si estamos en la cocina resulta que estamos partiendo un calabacín, qué significa un calabacín, todo eso. ¿Vale? Y ahí es donde nos valen los diccionarios, ¿vale? Que luego al final dejaré un ratito para hablar de qué diccionarios os recomiendo. Entonces ahí os recomiendo que utilicéis un diccionario de la Real Academia de la Lengua, ¿vale? Que esos son muy útiles para ver el sentido común de lo que es cada objeto, o si no también un diccionario de sueños. Un buen diccionario de sueños os puede salvar la papeleta para ver los objetos y los símbolos. ¿Vale?
Y luego la acción. ¿Qué sucede? ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta la sensación y después con todo esto lo hilamos e interpretamos el sueño. Vale. Entonces ya os digo que tenemos que tener muy en cuenta nuestra intuición y nuestra sensación y sobre todo es muy importante en los sueños el sentido común. No volvernos locos con cosas muy trascendentales. Sentido común y tierra. ¿Vale? Pies en la tierra. Entonces os voy a poner ahora un ejemplo de sueño. Los ejemplos de sueños para que veamos ya casos prácticos y reales. ¿Vale? Rajo tanto que me seco por dentro. Entonces vamos a pasar a los sueños. Vale. Bueno, antes de empezar a los sueños, quiero agradecer a todas las personas que me han dejado hablar de sus sueños en este vídeo. Algunos de mis consultantes y también alumnos que tengo en mis cursos. Entonces les doy las gracias por su generosidad de permitirme hablar de ellos. No voy a dar sus nombres porque eso es totalmente secreto, pero sí les quiero dar las gracias. Entonces, primer sueño. Este es muy corto para que lo veáis muy rápido. Una persona que tuve hace mucho tiempo, cuando estaba terminando su terapia. Esta persona tenía una madre que la consideraba tóxica y pesadísima y que se llevaba muy mal con ella. Tenía problemas con la madre. Entonces estaba mayor y había tenido una debacle con sus hermanos para ver si le ponían una cuidadora. Entonces finalmente le pusieron una cuidadora y estaba encantada con la cuidadora. ¿Qué sueña esta persona? Me viene un día a la consulta súper enfadada, era una mujer, ¿vale? Y me dice que súper alterada y me dice, mira, estoy cabreadísima porque he soñado, tú dices que los sueños son importantes, los sueños son chorradas, porque he soñado que tenía que quitarle horas a la cuidadora de mi madre. ¿Sabéis lo que significaba el sueño? Que estaba muchísimo mejor, que ella estaba cada vez mejor, que se sentía cada vez mejor, que había solucionado un montón de cosas con su niña interior, con su sombra, con su rabia, con sus miedos, y que podía quitarle horas a la cuidadora de su madre, que la cuidadora de su madre es la cuidadora, es la persona que cuida de sus emociones, y la persona que cuida de sus emociones era ¿quién? Yo, su terapeuta. Con lo cual era tiempo de reducirle horas, de venir menos a la consulta, con menos asiduidad a ver a su terapeuta. Este es un sueño, un ejemplo de sueño muy cortito. Otro ejemplo de sueño es el de un hombre que está en un momento, bueno, también es un sueño de hace mucho tiempo, ¿vale? Estaba en una relación y estaba en el final de esa relación. Entonces, él sueña que está sacando al perro de su novia por la calle y de pronto vienen unos asaltantes y tratan de quitárselo. Entonces, él que en la vida cotidiana es una persona muy tranquila y muy controlada y muy sosegada, ¿vale? No es nada visceral, sino que es muy tranquila, en el sueño reacciona con violencia. Y les pega, se pelea, le saca una navaja, le saca una pistola, aún así se lo quitan. Y se queda muy triste y hecho polvo. ¿Qué le quiere decir el sueño? El perro de su novia es su novia. ¿Por qué? Porque es el corazón de su novia. ¿Vale? Porque el perro está representando la mascota y para muchas personas, sobre todo los que no tienen hijos, el perro representa la mascota, el perro, el gato, el hámster, lo que tengamos, ¿vale? Representa nuestro niño interior, lo que es el ser al que nosotros más cuidamos. Si soñamos con el perro, estamos hablando de lo que nosotros más cuidamos. Entonces, el perro de su novia es el corazón de su novia, ¿vale? Hemos hecho un contexto de que esta persona está en el final de una relación.
Entonces, vienen a quitarle el perro de su novia. Vale. Es decir, hay algo externo que le ha arrebatado el corazón de su novia. Le está hablando, le está preparando para el final de esa relación, el sueño. Es un sueño premonitorio. ¿Qué hace él? Luchar con uñas y dientes. ¿Por qué? Porque él no quiere perderla. Entonces lucha. Entonces el sueño le está diciendo lo que va a ocurrir y la actitud que él va a tener. Y también le está diciendo que tiene que liberar toda la rabia que él tiene y dejar de proyectar fuera lo que le sucede. Es decir, él piensa que hay algo externo que le quita lo que ama, cuando es siempre es algo interno, lo que o sea, es una decisión interna la que hace que se rompa una relación, aunque muchas veces, aunque nos dejen, porque aunque una persona, o sea, dejemos una relación o nos dejen, en realidad es el fin de un pacto, es el fin, y está totalmente creado y diseñado por el espíritu de ambos. Entonces eso es lo que también le quiere decir el sueño. Pero también está hablando de cómo él va a luchar con uñas y dientes para que no le quiten el perro, es decir, para que nadie le quite el corazón de su novia. Vale, este es otro sueño cortito. Ahora voy a otros sueños que son más largos, donde vemos más el proceso del sueño y cómo se analiza. ¿Vale? Esto es de una persona, de una mujer que viene a consulta un par de veces antes de que se estalle esta bomba del COVID-19. Entonces, ¿qué sucede en el sueño? Sueña que va a un mercado al atardecer y que es el momento en el que las ventas ya se están terminando. Ella quiere comprar una cosa y cuando está yendo hacia el mercadillo, el puesto donde tienen ese objeto, ese artículo que ella quiere comprar, vienen dos mendigos con muy mala pinta que le dan miedo y empiezan a amenazarla y a perseguirla. Ella se escapa, intenta escaquearse, pide ayuda, corre, pero no hay manera, ellos al final la alcanzan y la meten una puñalada en el costado izquierdo. Este es un sueño que anteriormente lo había tenido, especialmente ella no es española, ¿vale? Ella es extranjera, es de Latinoamérica y este sueño lo ha tenido justo cuando se vino a vivir a España, ¿vale? Deciros que yo vivo en Madrid y esta persona no vive en Madrid, vive en otra ciudad española. Cuando venía a verme a la consulta, antes de toda esta movida, venía en tren. Venía una vez al mes, hacíamos 2 consultas seguidas y luego se marchaba. ¿Vale? Deciros todo esto es importante para ver el contexto del sueño y ahora poder interpretar. Está en un mercado al atardecer. ¿Por qué está en un mercado? Porque está en búsqueda de ella misma. Se está buscando a ella misma. Vale. ¿Por qué? Porque está haciendo terapia. Pero viene cuando el pescado está vendido, viene al atardecer. ¿Por qué al atardecer? Porque viene justo antes del COVID-19. ¿Eso qué quiere decir? Que viene antes de que entremos en la noche más oscura del alma, en todo este proceso que es sombra para todos nosotros. Para ella, porque empieza una terapia, y es como muy pronto para abordar esa sombra, pero para el resto de la humanidad también. ¿Vale? Pero claro, a ella la limita porque esta historia que ha estallado, esta tarta que ha estallado, lo que la va a impedir a ella es venirse a Madrid físicamente, ¿vale? Venirse a verme físicamente y esto la bloquea y la paraliza. Con lo cual es como que se está buscando ella misma, pero antes de poder encontrarse estalla todo esto. ¿Y quiénes la persiguen? Unos mendigos. ¿Quiénes son estos mendigos? Bueno, son 2. Y ya os digo que este sueño, no el del mercado, pero estos 2 hombres la han perseguido en otros sueños, sobre todo cuando ella se vino a vivir a este país. Estos 2 hombres están representando la dualidad, ¿vale? Que es la sombra, que es el karma que las personas tienen en la tierra, ¿vale? Entonces, es el karma que ella trae de otras vidas. Entonces, ¿qué karma trae ella de otras vidas? Bueno, pues en su caso, violencia, ¿vale?
y a verse, y los pecados por los que ella se ha perdido en otras encarnaciones anteriores, que es la ira, la lujuria, ¿vale? El abuso. Esta persona tiene abusos sexuales en la infancia, con lo cual podemos pensar que trae un karma también con la sexualidad y puede ser que en otras vidas también ella tenga vidas de haber abusado, como todo el mundo que tiene, se les significa un karma como ese, una historia tan sombría como esa. ¿Vale? Son mendigos porque ella lo que tiene que entender antes de juzgarles que son víctimas. Esas partes de ella tiranas, agresivas, violentas, delincuentes, son víctimas. Bueno, quiero aclarar una cosa. Yo estoy hablando de delincuentes y, hostia, por favor, que nadie entienda ningún sueño como algo literal. Igual que cuando hablaba de la persona del sueño anterior, que es un hombre que no quiere perder a su novia, y que va a luchar con unas dientes y en el sueño se pelea con navajas y con pistolas, evidentemente no tiene ni pistolas ni navajas, ni lo haría jamás, ¿vale? Pero el inconsciente es muy exagerado al decirnos las cosas. ¿Para qué? Pues precisamente para que nos enteremos. Entonces, a esta persona su inconsciente le está diciendo que va a luchar con uñas y dientes para que no se acabe esa relación y utiliza las pistolas y todo esto, ¿vale? En el caso de esta mujer, no es que ella sea delincuente, no es que ella tenga un pasado delincuente, es una persona impecable, es una persona súper respetable y súper bondadosa y buena persona, pero utiliza la delincuencia, ¿vale? Que a ella le da miedo y también viene de un país, Latinoamérica, donde hay mucha delincuencia, ¿vale? Con lo cual es un símbolo bastante cercano a ella, la delincuencia, porque la ha padecido, la ha vivido en su país, ¿vale? Es algo que es una lacra de su país, que entonces utiliza la delincuencia para hablarle, mira, esta parte de ti que es tirana, esta parte de ti que es abusadora, esta parte de ti que te conecta con el karma y con la dualidad, también es víctima, porque eso es un mendigo, es alguien que mendiga amor, es alguien que mendiga comida, es alguien que mendiga dinero, es víctima. Entonces esta parte de ti es víctima, ¿vale? Viene de una víctima, ¿vale? Pero también detrás de esa víctima se esconde el tirano. ¿Vale? Le habla de los pecados capitales que lleva en su karma. También son mendigos porque representan una sombra que tiene ella en estos momentos bastante fuera, y es que es vagabunda, es vaga, no se compromete, le cuesta sacar su voluntad, se escapa. Una de las razones más importantes por las que vive esta crisis justo antes de empezar su terapia es porque venir a Madrid en tren era una forma de escaparse de su realidad cotidiana y de no sentir. Y lo que le dice este sueño es que necesita sentir. ¿Por qué? ¿Por qué yo deduzco que necesita sentir? Porque los mendigos finalmente la alcanzan, aunque ella intenta correr, intenta gritar, pero la alcanzan y la meten una puñalada en el costado izquierdo. El costado izquierdo es la zona del plexo solar, del tercer chakra, es decir, del área del poder y de la voluntad. Entonces, ella es una persona aparentemente fuerte, bella, working woman, activa, mental. ¿Vale? Viene de otras vidas sí, es verdad que tiene abusos sexuales y que deduzco que viene de otras vidas de haber utilizado mal el poder y de tener karma con la sexualidad. Pero su puesta en escena es una persona fuerte. Entonces ella se cree muy fuerte, que ese es el plexo solar. Pero lo que le está diciendo la herida de los mendigos en el costado es que es una persona, en el fondo, ya una niña muy frágil y no quiere sufrir y por eso no quiere parar. Y al final, este sueño, ¿vale? Le dice, tienes que parar, necesitas hacerte cargo de esa parte de ti víctima, mendiga, que va de tirana, pero que es pero que es en el fondo víctima y que realmente tiene mucha rabia. Y justo esta historia que ha estallado la viene de perlas para parar, porque no la dejan moverse y sé que tiene que quedar en casa afrontando sus problemas, parando para poder sentir qué es lo que le cuesta.
¿vale? Esto es otro ejemplo de sueño para que lo veáis cómo se interpretan, ¿vale? Y os cuento otro más, ¿vale? Y con esto terminamos. Es el caso de otra persona, ¿vale? Esta persona es una persona que la tengo en consulta y, no, bueno, la tengo en consulta, pero se lo sueña en el momento, o sea, tiene este sueño en el momento en el que está haciendo un trabajo profundo en consulta con su sombra. Entonces, sueña que conduce un coche subiendo por una montaña. En la parte baja de la montaña, o sea, las faldas de la montaña, hay un gran lago. Y él conduce con dos pasajeras, una que es su jefa y otra que es otra compañera de trabajo. Vale. Ya en un momento de subir, hay muchas curvas por las montañas, en un momento de subir por las curvas de la montaña, su compañera, la compañera que no es su jefa, se pone delante y entorpece la visión, da un volantazo, se sale de la carretera y se choca contra la calzada. Se destroza el coche, aparece en otro lado diferente del lago, en el otro extremo de donde él venía, y tiene que cruzar el lago para subir a la montaña. Bien, ¿qué le dice este sueño? Bueno, esta persona es cáncer, ¿vale? La persona que tiene este sueño es cáncer y es una persona que es muy intuitiva, maneja un montón de información, se está formando en la actualidad como terapeuta conmigo y cuando le pregunto por este sueño, por lo que significan estas personas, sus personajes, los personajes que aparecen en el sueño, él me dice que la pasajera que provoca este accidente, a la que yo la voy a llamar Dori, es como, bueno, alguien un poco incompetente y sobre todo que es torpe, ¿vale? Con lo cual es la parte de él que se siente tonto y literal, inocente. Y de alguna manera la ve como víctima. Y la otra, la jefa, la voy a llamar Matilde, no se llama así, pero la voy a llamar así. Es una persona muy formada, con mucha inteligencia emocional, con mucho saber estar, con mucha intuición, con mucha capacidad para relacionarse con los demás, con muchos recursos. Entonces va con las dos. ¿Por qué es una montaña? Porque él está haciendo un trabajo bueno, es de noche, eso no lo he dicho, no sé si lo he dicho. Es de noche, quiere decir que está pasándolo por la noche oscura del alma porque está trabajando con su sombra. Es una montaña porque su sombra le va a llevar, el trabajo con su sombra le lleva a su espíritu a la ascensión. Este sueño lo tiene dentro de toda esta movida, o justo antes de esta movida del COVID-19. Con lo cual, también le está hablando de atravesar, esa sombra coincide con la sombra que estamos viviendo a nivel colectivo todos los humanos en estos momentos. ¿Vale? Entonces le está diciendo que atravesar por esta sombra le lleva a la ascensión, que en realidad atravesar por esta sombra nos puede llevar a la ascensión de la Tierra. Eso también es verdad, que lo estamos diciendo un montón de vídeos, tanto Guillermo como los vídeos que hago con Evelyn, como también yo en este canal. Bueno, y otras muchas personas de la Tierra, ¿vale? No solamente nosotros, por supuesto. Podría citar a un montón de gente más que habla de que después de todo este trago, después de todo este tramo de sombra, a la Tierra asciende a quinta dimensión. Bien. Pero bueno, lo que nos interesa en este sueño es que él se lo toma como una ascensión personal. Entonces, la parte de él que es Dori, ¿vale? La parte de él que se siente tonto, víctima y torpe, se pone delante y le hace dar un volantazo. Bueno, antes de nada, antes de meterme en eso, que me estoy perdiendo, si él va en coche es lo que se tiene que trabajar a nivel material para su ascensión, ¿vale? Va con ellas, ¿por qué? Porque tiene que solucionar su literalidad y su víctima y a la vez incorporar a su jefa, Matilde, es decir, a la parte de él que tiene formación, que tiene
recursos, que tiene intuición, ¿vale? Y las dos van con él subiendo la montaña. La torpe da el volantazo y se sale de la carretera, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que le saca de la carretera es su victimismo. Es la parte de él la que es literal, la que es demasiado inocente, la que no está bien, no tiene visión y la que también puede ser un vago, ¿vale? Entonces, eso le saca de la carretera y le pone delante del lago. ¿Por qué? Porque para llegar a la montaña, para ascender, aparte de ver su sombra, integrar esos arquetipos, lo que tiene que hacer es mojarse, es entrar en el lago, es conocerse emocionalmente, es trabajar sus emociones, trabajar también su relación emocional con los demás, ¿vale? Y eso le da mucho miedo, le da pavor y le parece también que hay que hacer un esfuerzo muy grande porque el camino, que es una especie de franja de arena en medio del lago, es muy largo. Y esa franja de arena en medio del lago habla de también hacer consciente el inconsciente. Es decir, habla de bajar a tierra todo su mundo emocional. Y eso le va a dar los recursos intuitivos y emocionales necesarios para salir de su literalidad y volverse su jefa, Matilde. Es decir, utilizar todos los recursos informativos, racionales, ¿vale? Y emocionales, intuitivos y espirituales para hacer su ascensión y también para ser el terapeuta que es, porque con su labor de terapeuta también va a ayudar a la ascensión de la Tierra. Y este es el sueño de esta persona. Este es un ejemplo de los sueños, podemos hablar de más cosas, se nos va el tiempo porque no quiero que el vídeo sea muy largo, ya es muy largo. Simplemente ahora os voy a contar un poco de los libros de la bibliografía. Ya os dije que os recomiendo a Jung, ¿vale? Y también a Luis Sencillo como las personas más oficiales para que hablan de los sueños. Pero también os quiero recomendar a una mujer que tiene un libro muy lúcido, que es española, de Madrid en concreto, bueno, creo que es de Madrid, pues yo la conozco personalmente, ¿vale? Y es Beatriz Fernández del Castillo, que tiene un sueño, tiene un libro súper lúcido, que es La clave está en tus sueños, publicado por EDAF, no sé si se ve bien aquí. Bueno, pues está publicado por EDAF, ¿vale? Ya, ya tiene varios años, pero es un libro súper bueno, al final del todo tiene un diccionario de sueños. Pero sobre todo lo que es más interesante no es su diccionario de sueños, es la visión que ella tiene de los sueños que a mí me resulta muy inspiradora y a mí personalmente me ha ayudado un montón. ¿Vale? Aparte, por supuesto, de Jung y de Luis Sencillo, que esos son impepinables, ¿vale? El de Luis Sencillo más común, o sea, que os puede valer más, no lo tengo aquí, físico, pero se llama Los sueños y sus verdades, de Luis Sencillo, ¿vale? Luego, un diccionario de sueños súper recomendable es Sueños, ¿vale? Diccionario de interpretación de sueños de la periodista Clara Tahoces. Clara Tahoces fue redactora jefe de la revista Más Allá. Yo también la conozco personalmente y es una mujer brillante. Y este diccionario es muy erudito y habla, también tiene una visión muy esotérica, espiritual, y a mí me sirve un montón para abordar los sueños. Luego, el de otra psicóloga que se llama Amparo Castro. Bueno, perdón, el de Clara Tahoces está publicado por la editorial Luciérnaga y ya va por la 4ª edición. Luego, el de Amparo Castro es Sueños. Es una enciclopedia de sueños publicada por Cúpula, que es de la editorial Planeta, ¿vale? Y también Amparo Castro me gusta mucho su enfoque porque es muy desde la psicología y no se anda con rollos, ¿vale? Como muchos otros, que no me gustan. Y luego hay otro que a mí me sirve también un montón, que es Diccionario de Símbolos de Juan Eduardo Cirlot, ¿vale? Este libro es de una persona muy erudita que maneja un montón la antropología, la mitología y muchas otras cosas, muchas otras disciplinas, el arte, la literatura. Lo que pasa es que a mí me sirve también un montón y es enormemente, para mí es de gran ayuda. Lo que pasa es que su visión no es muy espiritual en el sentido que la tengo yo, la visión espiritual como del inconsciente. Es decir, él no maneja, por ejemplo, si habla de Egipto, él no baraja la teoría de los extraterrestres en Egipto. Es decir, no tiene tanto no tiene la visión espiritual de la reencarnación, de las vidas pasadas,
de otras civilizaciones, de Atlántida y Lemuria, y de conceptos que yo manejo. Entonces, por eso para mí, bueno, yo lo utilizo, está muy bien, para cosas muy simples os sirve, pero si ya os metéis a trabajar con símbolos, por ejemplo, de vidas pasadas y de otros asuntos, para mí se queda. Pero sí que os lo recomiendo, ¿vale? Y ese es un poco el panorama de los sueños. Puede ser que amplíe en otros vídeos con otros temas que se me han quedado en el tintero, pero por ahora lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado, os haya interesado y nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias.